poderosamente el Señor se deja notar. Amén. Amén. Nos ministra el alma. Vemos cómo nos trata. Y es importante para nuestras vidas para seguir avanzando. Bien. En primera instancia, estos días atrás, tenía pensamiento de hoy domingo retomar el tema de Marcos, ya que entre visitas y entre otras cosas que han surgido, que el Señor pues va poniendo en nuestro corazón, nosotros no somos quien dictaminamos lo que se hace, es la voz del Señor la que lo dictamina. Es su Espíritu Santo en nosotros el que nos guía. ¿Amén? Pero estando meditando y pensando en el Señor, ayer se repetía de continuo en mi mente y en mi hablar en todo el día una palabra. Y se repetía una palabra cada día. O sea, en ese mismo día, una misma palabra. Y yo digo, ¿qué es esta palabra que se repite tanto y que hay tanto énfasis? Aparte, no es una palabra que suelo utilizar en mi vocabulario. Y empecé a pensar en esa palabra, y pensando en esa palabra, pues el Señor me llevó a predicar respecto a esto. Amén. Y esta palabra es la siguiente: convicción. Aleluya. Convicción. Aleluya. Convicción. Palabra importante. Aleluya. Convicción. Amén. Qué importante es tener convicciones en la vida. Amén. Qué importante es ser un hombre y una mujer de convicciones. Un hombre sin convicciones, cuando digo hombre, digo mujer. Un hombre sin convicciones es un hombre que no tiene seguridad en nada. No tiene seguridad en nada. Alguien sin convicción es como si a una persona le quitaras la voluntad de decisión. ¿A qué vas a trabajar cuando... ¿A qué te vas a dedicar? Bueno, no sé, igual soy albañil, pero bueno, tampoco tengo igual mi hago electricista, ¿no? Como que no se define por nada, no tiene convicción respecto a algo. Bueno, ¿y a dónde vas a vivir? No sé, me gusta la playa, pero también la montaña, no sé, me gusta el frío, pero también la lluvia o sea, el calor y el verano, no sé. ¿Qué te apetece hacer hoy? No tengo... Me gusta esto, pero también lo otro. Una persona sin convicciones no tiene decisión y es como si le anularan la decisión a una persona sin convicciones. ¿Qué piensas al respecto de esto? ¿Qué opinas? Bueno, pues opino de esto, pero bueno, lo que dice el otro quizá, y lo que dice el otro quizá, no sé decidirme, todo quizá sea verdad. No tienen convicciones, no están definidos. Por el contrario, un hombre con convicciones es capaz de hacer cualquier cosa en concordancia con aquello que cree y con aquello que ha sido convencido. Un hombre con convicciones es capaz de, por aquello que cree, surcar vientos y tierras y campos y países. No lo detiene nada ni nadie, puede solventar cualquier obstáculo y, a pesar de lo duro del viaje, su convicción firme, su creencia firme respecto a lo que cree y a lo que ha sido convencido, son la fuerza que le ayuda a dar cada día los pasos necesarios para seguir avanzando. Los hombres sin plenas convicciones son como veletas que se las lleva el viento. Se mudan de un pensamiento a otro, de una certeza a otra, conforme se van encontrando información sobre el camino, aunque esta información no sea ni cierta ni verificable. Hoy creo una cosa, me viene una información, no sé si es cierta, no la he verificado, pero como que me turba, porque la información que me sostenía hoy, no hay convicción firme en mi persona, y mañana me viene una información, aunque esté sin verificar, y turba mi pensamiento porque no soy un hombre de convicciones. Pero los que tienen plenas convicciones tienen una seguridad tan plena que por mucho que le digan, por mucho que le hablen, por mucho que le intenten hacer cambiar de parecer, a no ser que las evidencias sean tan claras que lo hagan cambiar de parecer, es inamovible, es una roca firme en la convicción que tiene respecto a lo que ha sido
convencido. ¿Entendéis esto hasta aquí? Amén. ¿Pero qué es convicción? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es convicción? Convicción, según el diccionario, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Amén. Convicción viene del latín convictio y viene a significar creencia firme. Creencia firme. Vamos a hablar de algunos sinónimos, citar algunos sinónimos de la convicción para que nos relacionemos un poquito mejor con esta palabra. Convicción, un sinónimo es convencimiento, persuasión, certeza, seguridad, certidumbre. Eso es convicción. Por tanto, lo contrario a convicción, que es inseguridad, duda, indecisión, etcétera, etcétera. Son dos polos opuestos entre sí. Mientras que uno permanece firme, el otro es una peleta que se lo lleva al viento. Así pues, en base a esto, permítanme leerles un pasaje, que todo el relato del pasaje, todo el contexto del pasaje tiene muchas riquezas, pero vamos a ver a un hombre de convicciones. A un hombre de convicciones que su convicción firme, contundente, seria, directa, es un ejemplo y un modo a seguir. Por tanto, todo aquel que tenga Biblia, por favor, acompáñeme a un capítulo súper famoso de la Biblia, Juan 9. Juan 9. Juan 9. Vamos a leer el verso 25 solamente. Juan 9, 25. ¿Lo tenemos? El Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Dice así la Escritura, y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Y ahora dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. 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 Si es pecador, no lo sé, pero hay una cosa que sí estoy seguro, que antes era ciego, pero ahora ya no. Amén. Gloria a Dios. Convicción. Dice el contexto que al pasar Jesús vio a un hombre cojo de nacimiento. Y yo me preguntaba que cuántas veces pasaron por delante de ese hombre y cuántas personas. ¿Lo sé? ¿Cuántas veces pasaron delante de ese hombre y cuántas personas pasaron por ese hombre ciego, necesitado? Y seguramente la mayoría de personas ni se daban cuenta que estaba ahí. Estaban acostumbrados a ver al ciego sentado ahí pidiendo, y como que pasaban y se hacía invisible. Otras personas quizá pasaban por ahí y sí que lo veían, sí que lo escuchaban, pero no tenían ni intención ni necesidad de ayudarle. Pero fue cuando Jesús pasó que obró el milagro. Porque cuando pasa la gente nada, pero cuando pasa Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ay, cuando pasa Jesús. Me alabo Dios. De verdad, creedme que las transformaciones de las vidas no es cuando pasa el hombre. Amén. Es que no es cuando pasa el hombre, no es cuando el Andy habla o cuando una hermana habla, es cuando Cristo pasa. Amén. Porque cuando Cristo pasa, el milagro sucede. Sí, Señor. Y pasó Jesús. Y pasó Jesús. Y empezaron a preguntarle, cuando lo vieron, que se fijó en él, empezaron a preguntar: bueno, maestro, ¿y este por qué está ciego? ¿Por el pecado suyo o por el pecado de sus padres? Y este texto es un texto de referencia imprescindible para desargumentar el concepto del pecado generacional, que no vamos a entrar hoy aquí. Y unos le dicen: ¿por qué es? Porque pecó él. Y otros dicen: bueno, ¿por qué es? Porque pecó su padre. Pero en el verso 3 el Señor lo aclara y dice: no. Dice: para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Es tremendo. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es por su pecado, ni por el pecado de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
¿Qué diferente perspectiva tiene Jesús de las enfermedades de la gente a como la tenemos la Iglesia hoy en día? Sí, Señor. ¿Qué diferencia, qué perspectiva más diferente? Mientras que Jesús ve la gloria de Dios posible manifestada por medio de la enfermedad del susodicho, nosotros que vemos a demonios por todas partes, que está preso por los espíritus, y no quiero confundir a la Iglesia, por supuestísimo que Dios da autoridad limitada a los espíritus inmundos para que atormenten a las personas por enfermedades, pero para nada tiene el dominio el demonio, sino que tiene dominio Dios por encima de todo. Amén, amén. Así es. Al Satán no se le escapa de las manos, no, Dios no puede, Satán no puede, Dios lo tiene preso a su merced y su voluntad. Cuando Job estuvo siendo afligido por todas las cosas que le pasaron, ¿quién fue el ejecutor? Satanás. Pero ¿quién estaba por encima de Satán? Amén, amén. Dios. Amén. Por tanto, todas las enfermedades que suceden en algunas ocasiones son ministradas de esta manera, pero no para que de alguna manera el hombre padezca sin más, sino simplemente para que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. Porque hay una perspectiva muy diferente a la enfermedad como la ve Dios a como la vemos nosotros. Toda enfermedad, todo lo que pasa, que el Señor nos libre de todo. Amén. No queremos enfermedades, que el Señor nos guarde. Amén. Pero si vienen, que gloria tenga su nombre. Amén. Jesús sana al ciego. Jesús sana al ciego por un medio inusual. Un medio inusual. Hace una mezcla entre barro y saliva, escupe en el suelo, hace con la tierra una masa, se la pone en los ojos al ciego, y cuando se la pone en los ojos al ciego, el ciego se lo mezcla y dice: vete al estanque de Siloé y lávate, y justamente cuando el ciego aclara el barro que Jesús le puso en los ojos, empieza a recobrar la vista. Algo inusual. Y después de ser sanado, todo el mundo queda alucinado. Todo el mundo queda perplejo. ¿Qué ha pasado? Este no era el ciego. ¿Qué ha pasado? Porque el Señor miró a este hombre y lo sanó. Todo este revuelo que acontece en todo el capítulo, que lo toman y lo llevan a los fariseos y empiezan a formar el 2 de mayo, a interrogarle, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este revuelo acontece por el mero hecho, escucha bien, por el mero hecho de que un hombre que era ciego recibe la vista. ¿Verdad? Todo un revuelo, ¿por qué? Porque un hombre recibió un milagro. Porque un hombre que era ciego y tenía imposibilidad y que tenía una discapacidad física fue sanado. Y estas personas, dice la Escritura, que lo llevaron a los fariseos. Las personas que contemplaron el milagro lo llevaron a los fariseos. No le llevaron, a mí me llama la atención porque no le llevaron a un pecador. No le llevaron a un corrupto. No le llevaron a alguien que transgrede. No le llevaron a un adúltero. No le llevaron a un borracho. No le llevaron a un mentiroso. No a alguien que blasfemaba. No le llevaron a alguien que transgredía la ley. Le llevaron a uno que vio. Amén. Al que vio fue el que lo acusaron y lo llevaron. Y digo yo, no, hoy en día no pasa exactamente lo mismo. Amén. Vuelvo a repetirlo, hoy en día no pasa exactamente lo mismo. Mientras que los corruptos campan a sus anchas, mientras que el impío hace lo que quiere, mientras que los púlpitos están siendo adulterados por gente que no se merece estar, los coros, gente que no se merece estar, cargos y sitios y lugares de gente que no se merece estar, y la gente queda impasible. No les llama la atención, no los llaman al orden, pero hay cuando uno ve. Pero hay cuando uno empieza a ver. Cuando uno comienza a ver, se disparan las alarmas. No se encienden las alarmas por el ministerio corrupto o por el pecado dentro de la iglesia. La alarma se enciende por el que ve. Así es. Por el que ve. ¿Cómo puede ser que sea por el que ve? Por el que ve. El que ve. Bueno, si en medio del pueblo hubiera descontrol y dijeran, bueno, es el pueblo, no tiene conocimiento, algunos no tienen madurez y están acostumbrados a esta corrupción, bueno, y
Y ahora sale uno que ve. Y dice, uy, este es diferente, vamos a llevarlos. Pero los líderes, cuando los vieran venir con alguien que era ciego y veía, lo más normal es que dijeran, calmaros, no pasa nada. Dios ha obrado poderosamente en este hombre. Da igual, es irrelevante cómo haya sido, quién ha sido. Antes era ciego, ahora ve. Alabemos al Señor por ello. No preocuparos de nada. Pero en vez de pasar eso, si había un incendio entre la multitud, más incendio hubo cuando la multitud llevó a este ciego que había visto a los líderes. Más incendio hubo. Estos hombres, en vez de alegrarse y en vez de gozarse de ver un milagro poderoso, empiezan a hablar de doctrina. Y empiezan a hablar, es que ha guardado el Shabbat. No, ha transgredido el Shabbat. Y empiezan a salir con las leyes. Es que ha guardado el Shabbat. Omiten el milagro, no miran al que ha visto, no miran al que ha despertado y empiezan a hablar de doctrina. Hay un milagro palpable y no se regocijan, no ven que un ciego ahora ve. En vez del milagro, se fijan en la doctrina. Y si fuera una doctrina sustentada por la verdad de la palabra, sería perfecto, pero es una doctrina aplicada con una tergiversación enorme, ya que las Escrituras nos enseñan que el hombre no está el Shabbat está creado para el hombre y no al revés. Y se pierden el milagro por hacer caso de la doctrina. Y no estoy diciendo que no se tenga que hacer caso de la doctrina, mis hermanos. Pero si el incendio fue fuerte en medio del pueblo, fue más fuerte cuando se lo llevaron a los líderes. Los líderes tenían la responsabilidad de apaciguar al pueblo, y en vez de apaciguarlo, lo encendieron. Siguen examinando el caso hasta llegar a la conclusión de que no es verdad. Empiezan a examinarlo y a decirle y a interrogarle y a preguntarle hasta llegar y llegan a la conclusión de que esto no es verdad. Este hombre nunca ha sido ciego. Dice, no, este hombre nunca ha sido ciego. Jamás ha sido ciego. Y es que, claro, el hombre que es ciego y no lo sabe, no puede distinguir la ceguera del de al lado. Porque si yo soy ciego y no creo que soy ciego, estamos hablando en términos espirituales, si yo soy ciego y no sé que soy ciego, el ciego que tengo al lado, si no veo mi ceguera, ¿cómo voy a ver la que tengo al lado? Y claro, llegaron a la conclusión, este no es ciego, porque cuando en medio de los ciegos viene uno que ve, rompe los moldes y esta persona que no sabe distinguir entre lo que es verdadero y lo falso, y él es ciego y no sabe ver más, ¿qué hace? Se vuelve loco. Es tú, pero si tú sí, ¿qué me vienes a decir si tú nunca has sido ciego? Tú siempre has visto. Porque no puede entender de que una persona estuviera ciega caminando con el que era ciego y ahora esta persona vea y él no. Y nos encontramos, como dicen las Escrituras, Mateo 15, 14. Dejadlos, dice. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Ayúdanos, Señor. Para los ciegos, el que dice que ahora ve es un sinsentido, ya que para él siempre vio. Es a partir de ahora, en este relato, como sigue, lectura recomendada para esta noche, leer de seguido el capítulo 9 del Evangelio. Es a partir de ahora cuando nos encontramos dos casos completamente diferentes entre sí, los cuales nos muestran las dos caras de lo que es convicción. Uno el que la tiene y otros que no la tienen. Y hay algo a destacar aquí. ¿Tienen paciencia, no? Vamos a tratar. Amén, amén, amén. Hay algo a destacar aquí, que los dos lados opuestos no es que una persona viene de China y la otra de Hawái, o una persona viene de un lado, de un aspecto, cultura, religión diferente y la otra viene de otro lado y es normal que uno tenga convicciones diferentes a las otras. Esta disparidad de convicciones se generan en medio de una misma casa. Unos padres tienen cero convicción, mientras que un hijo tiene una plena convicción. Dentro de una misma casa, diferentes pensamientos y diferentes convicciones. Por tanto, cuando veas que no hay convicción, no tienes que asustarte porque las diferentes convicciones y creencias nacen dentro de los propios hogares.
Y habrá gente que no tenga certeza en lo que cree dentro de tu casa, y quizá tus padres crean y tú no, quizá tus hermanos, quizá tu marido, y haya disparidad de opinión respecto a esto, porque no tienen que ser de lados opuestos dentro de una misma casa. Hay diferentes pensamientos, gente que tiene convicciones firmes y que quiere seguir caminando, y gente que no las tiene, y es como una veleta que se la llevan dentro de un mismo hogar. Pero corroboran de alguna manera la ceguera de este hombre, y los fariseos llaman a los padres que lo confirmen. Y se lee en el versículo 19 al 21, dice: y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. De primeras no parece algo extraño, no parece algo raro. Le hacen una pregunta: oye, tu hijo como que era ciego, no era ciego, ¿qué pasa? ¿Que lo han sanado? ¿Qué sucede aquí? Y los padres contestan: vamos a ver, yo no tengo ni idea de lo que ha pasado. Yo te puedo confirmar de que era ciego de nacimiento y hemos padecido esa enfermedad, esa discapacidad de nuestro hijo. Lo hemos visto cómo ha crecido y sigue ciego. Y es verdad que ahora ve, pero no tengo ni idea de cómo ha sido ni tal. El chaval es adulto, ir a preguntarle a él, no decirme nada. ¿Parece algo extraño? No parece nada extraño. Si a mí me vienen a preguntar de algo respecto a mi hijo es adulto para contestar y yo no tengo ni idea, pues le digo: pues pregúntale a él, ¿no? Pero es que resulta que los siguientes versos nos descubren el porqué de la respuesta. Dice el verso 22 y 23, dice: estos dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle. Aquí tenemos el porqué. Por un lado tenemos un edicto de expulsión de la sinagoga que no estaba fundamentado ni por el celo de Dios, ni por la verdad bíblica, ni por honor a Dios, ni por temor del cielo. Simplemente este edicto fue promulgado para que el chiringuito no se les cayera, porque les daba igual en aquellos tiempos la verdad, no les importaba nada, lo único que les importaba era tener el monopolio de la verdad. Por un lado tenemos este edicto, y es por este motivo que los padres no hablaron la verdad. Noten que dice esto: esto dijeron porque tenían miedo. ¿Qué denota eso? Que tergiversaron, cambiaron, modularon su respuesta por temor. Y esto que nos hace entender que los padres conocían lo sucedido. Amén. Eran conocedores de lo que había pasado. La noticia llegó a sus padres. Conocían la ceguera de su hijo, por supuesto. Conocían que ahora veía perfectamente y que el milagro había obrado. Y conocían que un carpintero tal llamado Jesús de Nazaret, de Galilea, era aquel que había sanado a su hijo. Lo sabían. Pero su falta de convicción respecto a lo sucedido les quitó, les arrebató el valor que deberían haber tenido para decir: escucha, haz lo que tengas que hacer, pero yo he sido convencido por algo que he visto y he palpado, y mi hijo que era ciego ahora ve. Por tanto, este Jesús que vosotros perseguís es el que ha sanado a mi hijo. Si me tenéis que expulsar, expulsadme. Amén. Eso era lo que tendría que haber salido de él si hubiera tenido convicción y hubiera sido convencido por lo que ha experimentado. Pero no. Al no tener convicción, el valor se le fue y tuvo miedo. Amén. Y tuvo miedo. Tuvo miedo. Uno defiende solo lo que cree. Amén. ¿Estáis conmigo aquí? Amén. Uno defiende solo lo que cree. Amén. Cuando uno es verdaderamente convencido de algo, es consecuente con lo que ha creído y por ende lo defiende. Uno cuando quiere defender algo es porque lo cree y lo defiende con todas sus fuerzas y abre las escrituras y habla y explica e intenta manifestar por medio de su palabra y su buen hacer lo que ha creído y por lo que ha sido convencido. Porque uno defiende lo que cree. Si no lo crees, no lo defiendes, te quedas callado y no hablas. Y no siempre, pero a veces el que calla otorga. ¿Verdad? No siempre, porque a veces es bueno callar, pero a veces el que calla demasiado otorga. Uno defiende lo que cree. Y si no lo hace, quizás sea por alguno de estos motivos que te voy a citar. Recordad, convicción. Convicción.
quizá uno no defiende lo que cree, no tiene esa convicción y no defiende lo que cree por estos motivos. Quizá no se lo ha creído verdaderamente. Quizá no se lo ha creído verdaderamente, no se ha creído la información que ha recibido, ni la experiencia vivida, ni nada de nada, no se ha creído nada. Todo lo que le ha llegado, toda la información, todos los mensajes, todos los milagros que ha contemplado, toda la obra, todos los frutos, no se ha creído nada de nada. Y claro, como no se lo ha creído, no defiende nada porque no lo creyó. Y por eso no lo defiende. En otra ocasión, o otra posibilidad, no solo es porque no lo haya creído, sino porque es un cobarde. Repito, un cobarde. Porque aunque han visto sus ojos, aunque ha experimentado con su alma, aunque Dios lo ha mostrado lo necesario, el temor lo paraliza, el poder del sistema religioso lo bloquea, haciéndole no abrir la boca, no ver más allá, generando en él un temor creyendo que fuera del sistema religioso no hay más vida del Señor. Quedando acobardados por el temor al hombre y lo que dictamina el hombre, y esa cobardía que te paraliza hace que no defiendas lo que tendrías que haber defendido porque te lo habrías creído. Pero otro motivo es por conveniencia. No solo porque no lo crees, no solo porque eres un cobarde o somos cobardes, sino porque a veces nos conviene. A veces nos conviene. Hay gente que ve, y hay gente que es valiente, que ha visto y es valiente, no tiene miedo a los hombres, porque en otras áreas de su vida es una persona que no le importa enfrentarse a las cosas, pero que a gusto está. Pero que a gusto está. No tiene nada, estoy convencido de que tengo que quedarme aquí, porque aunque vea y no tenga miedo, qué a gusto estoy. ¿Qué lugar tengo? ¿Qué prestigio tengo? Tanta seguridad futura que me da este lugar. Y por eso no lo defiende. No defiende lo que cree. Porque aunque ve y es valiente, es un convenido. Estos motivos fueron los que paralizaron los labios atemorizados de los padres del ex ciego. Un matrimonio que se le presentó la oportunidad de ver, pero su falta de convicción se lo impidió. Este matrimonio tu hijo, que lo has criado tú, que tú sabes si eres del pueblo de Israel, que dar la vista a los ciegos son señales mesiánicas, y ves a tu hijo que sabes que es una gran evidencia, que no te la pueden dar con queso, que es tu hijo, que lo has tenido ciego toda tu vida, y ahora lo ves sano, ¿por qué lo crees? O porque no te lo crees, o porque eres un cobarde, o porque eres un convenido. Sea por la que sea, la luz vino a ellos y prefirieron las tinieblas, prefirieron la sinagoga a la verdad. Amén. Prefirieron la sinagoga a la verdad. Amén, amén. Pero que nos quedemos sin templos, sin iglesias. Pero Amén. Así es. Señor. Amén, amén. Pero por el otro lado tenemos a un ciego. A un ciego. Bendecimos tu nombre, Señor. Aunque en cualquier época del mundo esta discapacidad es terrible. Es terrible. Imaginaros en aquellos tiempos, un ciego. En aquellos tiempos no existía el braille. El braille, para que no lo sepa, es libros, instrumentos para poder leer y para poder escribir y comunicarse por la lectura, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos no había las infraestructuras que tenemos hoy, capacidad que le dan de alguna manera alguna ayuda a los que no tienen capacidad de ver. En aquellos tiempos, ¿saben lo que hacía un ciego? Ponerse su capa correspondiente, que le correspondía, y su capa distintiva, se quedaba en una esquina, ponía su mano, a ver si le daban unas monedas para poder comer. Pero este ciego, que lo único que podía hacer era eso, este ciego no solo vemos en él el milagro, sino que en este ciego es donde vemos realmente una convicción verdadera. Una convicción genuina y verdadera que nada tenía que ver con la de sus padres. No solo el texto que hemos leído dice en Juan 9:9, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Y Él decía, yo soy.
Cuando sanaron a este hombre y lo vieron ver, la gente flipaba en colores y decía, vamos a ver, ¿es él? O, sí, creo que sí que es él. Bueno, se le parece. Intentaban investigar, a ver en medio del pueblo quién había visto. Pero él no se ocultó y dijo, ¡soy yo quien ve! Amén. Amén. Él no se ocultó entre medio y dijo, me callaré, no vaya a ser que tenga problemas. Y todo el mundo discernía quién es. Es él, no lo sé, pero no necesitó que lo descubrieran. Él dijo, a mí me ha sanado. Yo antes era ciego y ahora veo. Amén. Salió a la luz, no necesitaron descubrirlo. Dijo, yo soy el que veo. Amén. Y ese es el espíritu que tiene que haber en las personas, que les he quitado la venda de los ojos y ven en medio de las tinieblas. No ocultarse por los pasillos, sino en voz alta gritar y decir, yo he visto. Yo he visto. El Señor me ha hecho ver. Amén. Dios del cielo. Pero bueno, quizá este ciego tenía convicción porque estaba delante del pueblo y no delante de los líderes. Y delante del pueblo pues a veces es fácil decir yo veo mucho. Hablas con hermanos y yo veo, el Señor me ha revelado esto es increíble, yo veo. Pero es cuando estuvo delante de esos líderes cuando verdaderamente reafirmó más su convicción. No solo delante del hermano que quizá no te escuchan. Yo veo, el Señor me ha dicho esto. Cuando lo llevaron delante de los líderes, incentivó, exacerbó su fuerza de que había visto. De que era ciego antes y ahora veía. Dice el verso 9, el capítulo 9, verso 24, dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Como diciendo, mira, en definitiva yo sé que este que te ha sanado es un pecador, da gloria a Dios y apáñate. De esta manera lo trataron, otra vez justificando, intentando desvalorizar lo que Dios había hecho con él. Pero entonces dijo en el verso 25, escucha, entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora... Gloria a Dios. Me lo puedo imaginar diciendo, ¿qué me estáis hablando? Me lo puedo imaginar a este hombre, contento por tener la vista clara, contento por tantos años de ceguera. No pasa nada, no preocupáis. No preocupáis. Gloria a Dios. Amén. Me puedo imaginar a este hombre delante de los fariseos que lo estaban juzgando, haciéndose preguntas de decir, pero ¿por qué me cuestionáis? ¿Que no os alegráis por mí? ¿Que no veis que ahora veo? ¿Que no veis que llevo no sé cuántos años ahí tirado en una puerta? Y me empezáis a hablar del Shabbat, a interrogarme de quién ha sido, a hablarme de doctrina. Por favor, gozaos con mi gozo. Amén. Que antes era ciego y ahora veo. ¿Por qué no os alegráis conmigo? No sois los líderes de Israel, no sois los fariseos. ¿Por qué no os alegráis conmigo? ¿Por qué me cuestionáis? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Otra vez, escuchad esto que es increíble. Dice, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido ir. Atenderme aquí que terminamos, por favor. Ya os lo he dicho y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo, escucha bien, dice, pues esto es maravilloso. Gloria a Dios. Dice, no tenéis ni idea, ¿no? Y vuestro maestro es Moisés. Dice, esto es maravilloso. Y continúa y dice, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es maravilloso que vosotros no tengáis ni idea de quién sea, y a mí, que no tengo idea de nada, me abra los ojos. Oh, mis hermanos, los fariseos con su doctrina, con su alajá, con su conocimiento, con la sinagoga, con las fiestas, con el templo, eran incapaces y estaban velados por el cielo
y no podían ser capaces de ver la identidad del Mesías en Jesús el Nazareno. Amén. Pero un ciego en una puerta, con un manto cubriendo sus espaldas, sin poder tener relación con la Escritura, vio la revelación del Mesías. Un ciego vio. Por eso el ciego al verlos tuvo que exclamar: ¡oh Dios mío! ¡Esto es maravilloso! Estos de aquí que tenían que verlo no lo ven, y en cambio yo lo veo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¡Aleluya! Maravilloso eres. ¡Aleluya! Amén, Señor, gracias. ¡Aleluya! Qué bueno eres. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores, seguía diciendo él, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. A ese oye. Este hombre no podía ser miembro de una sinagoga activa. No tenía capacidad, no podía participar del minyan cuando se abría los hoyos de la Torá. A los 14 años no pudo hacer el bar mitzvah, no pudo estar presente, no pudo leer, no pudo guardar los mandamientos que con su corazón los hubiera guardado, y no podía hacerlo. Pero este hombre, que no tuvo relación ninguna directa con la Escritura, solo de lo que oía por las calles, de lo que oía la gente que iba al templo, le fue suficiente para ser temeroso de Dios, guardar los mandamientos y recibir la revelación de Cristo. Amén. En cambio, el que estaba todos los días con la Escritura, con todos los días ahí, todos los días no tuvo capacidad. Porque no se trata de teología esto. Esto no es discernimiento doctrinal. Esto es espíritu y es vida. Es vivir y es práctica. Es vivir a Cristo. Amén. Es mi qué manía con la doctrina y con especificar cada cosa, como si fuéramos Moisés. Vive una vida regenerada en el Señor, de santidad y de camino. Amén. De santidad y de camino. La gente se pierde, pero no por conocimiento de A, B, C, sino porque no hay gente valiente que le diga: arrepiéntete de tus pecados. Sí, Señor. ¡Basta ya! Amén. ¡Basta ya! Prediquemos su palabra, prediquemos a Cristo. Amén. Prediquemos a Cristo. ¡Qué convicción, hermanos! Seguridad plena de lo que había acontecido tenía este hombre, convicción plena de que su vista fue sanada desde el cielo, y delante de él lo entendió, y no solo delante de los fariseos pudo defenderse, sino que con su testimonio y su palabra inspirada desde el Señor los pudo avergonzar. Porque es lo que necesitamos. Amén. No tu yo, no tu carne, no tu ego, no la venganza, sino que la palabra del Señor avergüence. Amén. Amén. Que la palabra del Señor avergüence. La palabra que avergüenza produce en la persona o rechazo o salvación. Amén. O rechazo o salvación. Pero cuando se predican lisonjas, todo se va. Se llenan las iglesias, pero se vacía el cielo. ¿Qué quieres? ¿Tendremos convicción o no? Amén. ¿Tendremos convicción o no? Amén. ¿Me dejan unos minutos más? Amén. La reacción de los fariseos no se hizo esperar. No pudieron soportar las palabras y que él dijera que veo. No podía soportar que en un mundo de ciegos una persona dijera: que yo veo. Pero la gota que colmó el vaso fue esta, y dijo, después de oír las siguientes palabras, él dijo: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Verdad? Y le dijeron automáticamente, verso 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Fijaros qué ira. ¿Pero qué han hecho? Estar en una puerta. Tú naciste del todo en pecado. Dice, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Dice, y automáticamente lo expulsaron. Automáticamente lo expulsaron. ¿Por qué lo expulsaron? ¿Por qué lo tiraron de la sinagoga? ¿Por qué? Porque veía. Amén. Qué bien. Solo lo tiraron porque antes era ciego como ellos, pero ahora veía. Y como veía, lo expulsaron.
porque veía lo tiraron. Pero inmediatamente, después de su expulsión, la convicción, fe y firmeza de este hombre hizo que Jesús se revelase definitivamente a él. Amén. Dice el verso 35 al 38. Amén. Esto es automático. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hablándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Amén. Respondiendo, él le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Fijaros la convicción. No sabía distinguirlo, pero el milagro, la vivencia, su espíritu en su vida era suficiente. Amén. No necesitaba teólogos que le explicaran toda la doctrina de Pedro. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Gloria a Dios. Y le dijo: creo, Señor. Y se postró a sus pies y adoró a Cristo. Aleluya. Señor, gloria a tu nombre. Gracias. Qué fuerte que lo expulsaron de la sinagoga donde se suponía que tenía que estar la identidad del Mesías, y fue cuando salió de ella que se encontró con él. Aleluya, aleluya. Se encontró con él, y el Señor le dio la revelación más grande que vino a hacer en este mundo. Yo soy el que te ha sanado, y yo soy el Mesías prometido de la Biblia. A un ciego, mis hermanos, a un ciego, Gloria a Dios. a un ciego. Jesús no iba a permitir que la convicción de este ex ciego se basara solo en el milagro. Por eso, después del milagro le vino la revelación explicativa del Maestro. Amén, amén. Amén, amén. No solo en el milagro, sino en lo escrito. Sí, sí. Ahora sí viene lo escrito. Ahora sí que viene. Su plena convicción de que lo había visto, oído, recibido y experimentado era de Dios. Y esta plena convicción que tuvo dos consecuencias. En primer lugar, ser expulsado de la sinagoga. Quiero decirte algo. Este hombre llevaba toda la vida deseando participar, y cuando por fin pudo participar y tenía las facultades para estar en activo, prefirió seguir lejos, pero cerca de él. Amén. Porque ahora podía participar y podía decir: bueno, no sé quién es, lo que vosotros digáis, ¿qué sitio me dais en la iglesia, en la sinagoga? Yo quiero estar aquí, yo quiero leer la Torah, yo quiero participar. Pero no se vendió, mis hermanos. No se vendió. Quizá el Señor lo mantuvo ciego y le vino bien, hasta que la revelación de Cristo le apareció en el camino. Amén. Eso es lo primero, ser expulsado, pero automáticamente la segunda consecuencia de su convicción plena era ser expulsado y después encontrarse con la revelación perfecta de Jesucristo. Amén. ¿Quién no quiere ser un hombre de convicciones Sí, bíblicas? Señor, por favor. ¿Qué vamos a ser? ¿Qué vamos a tener? Después de haberte dicho todo esto y relatarte por encima esta historia, te diré: ¿cómo están nuestras convicciones? ¿Cómo están nuestras convicciones? Piénsalo durante 10 segundos. ¿Cómo están nuestras convicciones? Vemos en ocasiones como el Señor se revela a la gente, se la cruza en el camino, le sana la ceguera, pero no es suficiente. No es suficiente. Se revela a nosotros, nos muestra lo que quiere hacer con nosotros, por donde debemos caminar, qué podemos tocar, qué no podemos tocar, pero aún así no somos firmes en el camino que el Señor nos demuestra y nos enseña. ¿No tenemos seguridad absoluta y certeza, acaso, de lo que el Señor nos ha mostrado? ¿Acaso necesitas más? Yo te pregunto. Y no estoy hablando que defiendas algo que sea en el aire. Aquí no estamos hablando de creencias ficticias, fábulas y fantasías y cosas en el aire que no se puedan solventar, porque vosotros me conocéis, aunque estoy hablando respecto a poner la doctrina en el lugar que no le cabe. La doctrina es esencial y vital para el desarrollo y vida y crecimiento de la Iglesia. Amén. Pero en el contexto adecuado y ubicado.
No estoy hablando de creer y defender y tener convicciones en el aire. En primera instancia, quiero que tengas convicción, y escúchame por favor, que tengas convicción en la experimentación en primera instancia, en la experimentación de su Espíritu en ti haciendo la obra milagrosa, regeneradora, que te hizo quitar, sea hace 1, hace 3, hace 10, la venda de tus ojos. Acuérdate de ese momento, de lo que el Señor hizo en ti, para tener plena convicción de esto. La experimentación de su Espíritu en ti que te inquieta y te abre los ojos. Punto número 2. Ten convicción respecto a qué, en la siguiente reacción, que es volcarse a la palabra respecto a la venda que se te ha quitado de los ojos, volcarte a la palabra para comprobar lo que has experimentado. ¿Estás? Amén. Porque a veces lo que experimentamos no va acorde con la palabra. Por tanto, lo que experimentamos tiene que ir siempre acorde con lo que está escrito. Amén. Y punto número 3, y en el fruto consecuente de aplicar lo aprendido en esta palabra que ahora puedes ver gracias a su Espíritu. ¿Lo repito? Amén. Porque se ha visto un poco distraído. Amén. Lo repito. No estoy hablando que creamos en el aire. Más claro, estoy hablando que creas respecto a lo que estás experimentando diario. Y que defiendas la fe, no una fe de casa de David o de cualquier otra denominación, la fe de Dios. Amén. La fe bíblica. Amén. Que te acuerdes de lo que Dios ha hecho contigo. Que lo contrastes con la escritura que estás aprendiendo cada día. Y que veas en consecuencia el fruto que te produce esta escritura. ¿Acaso no tienes suficiente? Yo te digo, ¿acaso no tienes suficiente? Es que no estás viendo el fruto en consecuencia de la obediencia a la palabra. Amén. Amén. Es como cuando... Esto está claro como cuando uno tiene una enfermedad, se compra un medicamento, lee el prospecto dice, te quitará el dolor de cabeza, las náuseas, no sé cuánto. Tomas la pastilla, te la tomas y a las horas ya no tienes nada. Tienes una certeza y una plena convicción de que medicamento es bueno. Y cuando alguien te diga, tengo dolor de cabeza y tengo náuseas, le vas a recomendar el medicamento y lo vas a defender porque se ha hecho efectivo en ti. ¿Sí o no? Amén. Por tanto, digo yo, es que no se ha hecho efectivo en ti. Es que el Espíritu no se ha hecho efectivo en ti. Amén. Es que no te has regenerado. Es que no has visto que estas convicciones son por donde te están llevando al buen camino. Amén. Y vuelvo a repetir, no hablo de lugares. Hablo de su bendita palabra. Amén. Tus convicciones tienen que ser firmes. No es tiempo de titubear delante de los hombres. Cuando Dios lo tienes en las espaldas apoyándote, no tengas miedo. Amén. Sé firme. Pero pastor, dinos qué convicciones nos hablas, qué nos estás hablando. Os estoy hablando del Evangelio. Es que no os estoy hablando de nada más, sé firme y ten convicción en lo que has entendido como primordial para tu salvación, el Evangelio. Ten certeza firme de que Jesús es la única opción. Amén. Yo hubiera dicho un amén enorme. Amén. Que Jesús es la única opción. Amén. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. No hay nada más que Cristo. Amén. Y tienes que tener plena convicción que el centro de tu vida, que la cabeza, que la cola, que lo que te rodea, que tu hablar, que tu sentir, que tu pensar, tiene que ser Cristo Jesús. Amén. Convencido en eso. Tener convicción plena que este Evangelio, el cual Jesús es el centro, es el único camino de santidad. Tener plena convicción que no puedes caminar conforme tú quieras, sino que la santidad de Dios tiene que ser tu prioridad. Amén. Tener plena convicción que llevar la cruz es la única opción. Amén. ¿O es que acaso no te lo crees? Amén. ¿Acaso alguien te puede venir a presentarte un evangelio fácil y después a estas alturas vas a creértelo? No. Después de pasar por las Escrituras y ver cómo el Nazareno de Gloria nos enseña a tomar la cruz con el ejemplo que él hizo, ¿acaso vamos a creer otra cosa? ¡No existe otro evangelio! Amén. Todo aquel que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígueme. Amén. No vamos a cambiar de evangelio. Tener plena convicción que la Escritura es la única voz que dictamine la ley para tu vida. Amén.
que nadie te haga titubear de ese aspecto. No son los pensamientos humanos, o las leyes denominacionales, o estructurales, o eclesiásticas. Es la ley de Dios la que tiene que regir tu vida. ¿Es que acaso no vas a tener convicción? ¿Es que no tienes fuerza para defender eso? Tener una convicción firme no es tener seguridad en ti mismo, sino seguridad en Él. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Tener una convicción firme no es egocentrismo, tengo seguridad en mí. No, tengo una convicción firme por todo lo contrario, porque mi convicción, mi fe, mi certeza no está depositada ni en lo que soy, ni en lo que sé, ni en lo que tengo, sino en ti. Amén. Gloria a Dios. Tener convicciones firmes no significa ser sabio en tu propia opinión. Escucha esto es importante. La convicción, grábatelo, la convicción no va cogida de la mano de la soberbia. Amén, amén. La convicción no va cogida de la mano de la soberbia, porque estar convencido de algo no me da derecho a no escuchar la opinión de otro. Yo puedo estar perfectamente convencido de algo, tener Biblia para defenderlo, pero no puedo ser sabio en mi propia opinión y soberbio. No he visto nada más soberbio que decir que sabemos algo al 100%, que no tenemos ninguna duda y que no hay ningún tipo de otra opinión que exista. Por supuesto que no tenemos dudas de la doctrina, pero tenemos que ser humildes y sencillos. Y aunque tengamos convicciones firmes, dar posibilidad a que nos podemos equivocar. ¿O es que somos Dios? ¿Es que lo sabemos todo? Pues igual un día viene un hermano, abre la Escritura, nos enseña algo, y aunque nosotros tengamos una convicción firme, viene el hermano lleno de Dios con sencillez y humildad, nos abre la palabra, quedamos muertos y decimos, hermanos, lo que hemos aprendido durante 2 años, gracias a Dios, que ha venido Dios hablándonos, nos hemos equivocado y hemos rectificado, porque la convicción no va cogida de la mano de la soberbia. Amén. Podemos estar plenamente convencidos de algo, pero dar posibilidad a que alguien dé su opinión al respecto. Amén. Y si tiene razón, rectificar. Porque no es tu verdad ni la mía, jolines. Que no es la verdad de nadie. Lo podemos entender que es la verdad de Dios. Pero ¿qué me importa a mí tener razón a mí? La razón es de Dios. Amén. Amén. ¿Saben? Quien se niega a compartir la Escritura no es que tenga plena convicción, es el que menos tiene convicción de nada. El que se niega a compartir la Escritura contigo para hablar de un tema es la persona que menos convicción tiene del mundo, porque quizá tenga miedo a que tus palabras lo hagan cambiar de parecer. Amén, amén. Porque la convicción se basa en estar seguro en lo que crees, pero en dar posibilidad a estar equivocado. ¿Qué haremos, mis hermanos? ¿Seremos firmes en convicción? Amén. ¿Será suficiente lo que Dios ha tratado con todos nosotros? Mi pregunta es, ¿te lo creíste? Amén. ¿Te lo que... ¿Parece una pregunta sencilla? ¿Te lo creíste? Amén. ¿Te has creído esto? Sí, Señor. Quien nos lo hayamos creído, tendremos la convicción suficiente para seguir caminando y defendiendo la verdad. Amén. Quien no se lo haya creído se quedará en el camino y cuando tenga la oportunidad de defenderla, la venderá. Todo se basa en si te lo creíste. Yo digo que no lo hemos creído. Amén. Gloria a Dios. Me lo he creído. Amén. Puede que esté equivocado, que vengan y me rectifiquen, pero me lo he creído. Amén. Me he creído que este Evangelio es el único que hay. El Evangelio de la cruz. El Amén. Evangelio de Jesucristo. Amén. El Evangelio que enseña las Escrituras. No el que enseña a Andy. No el que enseña a nadie. El Evangelio que enseña las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Que podamos ser como Esther. Y viene al caso. Todo el mundo en Israel están celebrando la fiesta de Purim. Una fiesta escritural y bíblica que estipularon los jueces de Israel. Y Esther lo tenía claro. Y cuando podía haber muerto dijo, si perezco, que perezca. Amén. Amén, Señor. Josué lo tenía claro cuando iba a entrar en Canaán. Y dijo, bueno, Israel, escuchadme. Habéis visto a Dios, ¿no? Mira, creed lo que queráis. Creed a los ídolos a un Dios real. Creed lo que queráis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Santo es tu
Ruth la moabita, viuda con su suegra Noemí en Moab. Tenía una convicción firme, dejaba a toda su familia y se iba en pos de una suegra que no tenía absolutamente nada, pero en cambio cuando se marchó, mientras que Orfa le dio un beso y se volvió, ella le dijo: no me vuelvo a ningún sitio, y te digo algo, Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, allá donde fueres yo iré, y donde tú mueras yo seré sepultada, y venga Dios y aún me añada, que yo estaré contigo, le dijo. Venga Dios y aún me añada, que a donde tú murieres yo moriré contigo. Amén. Plena convicción. Sí, Señor. La pregunta es, ¿te lo creíste? Amén. ¿Te lo creíste? Amén. Pues demuéstralo con una convicción tan grande. Amén. Una convicción tan grande por medio de tus palabras y por medio de tus hechos. Amén. Señor, sí, Señor. Tus palabras y tus hechos demostrarán que lo creíste. Amén. Tus palabras y tus hechos demostrarán que lo creíste. Sí, Señor. Convicción. Plena certeza de lo que hemos creído. Amén. Yo le pido a Dios que hayamos sido todos y cada uno de nosotros convencidos por Dios. Porque si no, nos iremos al infierno. Amén. Así de sencillo. ¿Verdad? Ir a estar en una iglesia que te lleva al cielo, ¿o crees que te lleva al cielo? Estar aquí en casa de David o donde sea. Podemos llenar esta iglesia que no quepa gente por ningún sitio, y la mitad de ella, yo incluido puede ser, que me vuelva loco, viva mi vida y me vaya al infierno. Todo se basa en si te lo creíste, si verdaderamente tienes una fe genuina, si tu teshuvá, si tu arrepentimiento ha sido genuino y que tengas convicción firme. Es hora de defender lo que crees. Amén. Si acabó, es hora de defender lo que crees. Amén. Y Amén. defender lo que crees con tus palabras y defender lo que crees con tus hechos. Amén. Nadie te acobarde, porque tienes testimonio y Biblia, y con testimonio y Biblia puedes ir a todos los lados. Amén. Gloria a No te Dios. digo que salgas bien parado, pero a todos los lados tienes acceso. Sí, Señor. Así es. Convicción. Gloria al Señor. Y que el Señor nos ayude a tenerla. Amén. En el nombre de Señor. Jesús. Amén. Mira tu cabeza. Gloria a su nombre. Gracias. Gracias.